Ya, entonces, antes de desarrollar la ecuación de la viscosidad o definir sus unidades, tengo aquí un par de ejemplos que serían simplemente ejemplos de viscosímetros, porque son aparatos que nos ayudan a medir la viscosidad, ¿no? Entonces, siempre empiezo por estos ejemplos de viscosímetros, porque el desarrollo de la ecuación de la viscosidad es un poco teórica, un poco abstracta y resulta a veces un poco difícil tratar de comprender de dónde proviene la definición de la viscosidad, ¿no? Pero aquí un par de ejemplos podemos entonces definir. Ya, entonces las ideas, distintos aparatos o ejemplos de un viscosímetro, ¿no es cierto? Entonces podemos tener aquí, ¿no es cierto?, un tanque o un recipiente vertical y nosotros queremos medir la viscosidad de este fluido. Entonces, la idea de este viscosímetro, de este aparato es, ¿no es cierto?, tenemos un tubo, ¿no es cierto?, tubo vertical, está lleno de el aceite o del fluido que queremos medir la viscosidad y hacemos la prueba, el ensayo de simplemente tenemos aquí una pesa, ¿no es cierto?, una bola, una pesa, y la dejamos caer, ¿no es cierto?, a través de esta pesa. Entonces, a través de este fluido, ¿no? Entonces, dependiendo, podemos medir, ¿no es cierto?, parámetros físicos, por ejemplo, la distancia, podemos medir esta distancia L, y dependiendo de la viscosidad de este fluido, esta bola va a caer más lento o más rápido, ¿no? Entonces, si es que es una sustancia muy viscosa, la pesa o esta bola va a caer con menor velocidad, ¿no es cierto?, más lento. O si es que es menos viscosa, entonces obviamente la pesa caería mucho más rápido, ¿no? Entonces, de este aparato podemos medir distintas propiedades, distintos parámetros físicos, como digo, la distancia que queremos medir, tendríamos la distancia que cae la bola, ¿no? Podríamos cronometrar el tiempo que se demora en caer, ¿no es cierto?, en transcurrir esa distancia. Si tenemos distancia y tiempo, podemos determinar, ¿no es cierto?, la velocidad como distancia sobre tiempo. Podemos medir el diámetro de la bola, el tamaño de esta misma, ¿no es cierto? Tendríamos, nosotros queremos la viscosidad del fluido, podríamos tener la densidad de la bola o podríamos tener el peso específico de la bola, ¿no es cierto? Entonces esos son parámetros que podemos nosotros medir, ¿no es cierto? Entonces, para determinar la densidad de la bola, necesitaríamos obviamente la masa y su volumen. Si tenemos el diámetro, podemos medir el diámetro, podemos sacar el volumen. Si le podemos pesar, podemos sacar entonces la masa, ¿verdad? O de igual manera, para el peso específico necesitaríamos el peso de la bola y su mismo volumen, ¿no? Entonces la idea es, con estos parámetros físicos o con estos parámetros que nosotros podemos medir en un aparato experimental, ¿cómo podemos nosotros definir una ecuación? ¿Cómo podemos definir lo que sería la viscosidad? Es decir, ¿cómo puedo yo cuantificar? Si estamos definiendo que la viscosidad es la resistencia al flujo, ¿no es cierto? Estamos diciendo que mientras más viscoso, la bola caería con mayor dificultad, mientras menos viscoso, la bola caería más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo expresar estas definiciones de lo que hemos definido, lo que es la viscosidad? ¿Cómo lo puedo expresar con una ecuación con estos parámetros físicos que hemos medido en un aparato experimental, ¿no? De igual manera, entonces este sería el viscosímetro de bola que cae, este se llama un viscosímetro de tambor y la idea es similar, ¿no es cierto? Entonces tenemos un recipiente, ¿no es cierto?, un recipiente cilíndrico y hemos llenado de algún aceite, de algún fluido que queremos medir la viscosidad y dentro de este mismo tenemos este tambor, ¿no? Entonces el fluido que queremos medir la viscosidad sería solo esta lámina entre el contenedor y el tambor rotatorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Tendríamos este motor que impulsa a que el tambor gire, ¿verdad? Entonces este tambor va a girar de esta manera, va a rotar debido a la fuerza o el motor que tiene acá arriba, ¿no? Entonces, debido a la fricción que se genera o debido a la viscosidad que se genera, el que genera aquí el fluido también va a girar en la misma dirección que el tambor, ¿verdad? Entonces, si es que es un fluido no viscoso, ¿no es cierto?, poco viscoso, este va a fluir con mayor facilidad y vamos a poder girar, ¿no es cierto?, el tambor con mayor velocidad. Si es que es un fluido muy viscoso, en cambio,
voy a necesitar ejercer mucho más fuerza para que este tambor gire y de igual manera me va a generar más fricción, ¿no? El fluido, ¿no? Entonces, de igual manera que podemos medir en este experimento, en este aparato, entonces podríamos medir la velocidad, que sería una velocidad angular, podríamos medir esta distancia de la lámina, ¿no es cierto? Le llamo aquí el ejemplo del taller, sería el espesor de la lámina del fluido. Tal vez podríamos medir aquí también el diámetro del tambor o el diámetro de todo el recipiente. Entonces, esto sería diámetro 1, diámetro 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, de este aparato experimental que podemos medir parámetros físicos, ¿no es cierto? En la realidad, ¿cómo puedo expresar yo una ecuación que defina esta interpretación de la viscosidad? ¿No es cierto? ¿Cómo puedo cuantificar este fluido tiene 10 de viscosidad o tiene 50 de viscosidad? ¿No es cierto? En base a los parámetros que estamos midiendo, ¿no? Ya, y el último sería este que tiene de diferencia de carga. Entonces tenemos el tubo conectado. Ya, entonces en este sería, tenemos acá un recipiente con el fluido que queremos medir la viscosidad y está conectado a otro recipiente que inicialmente está vacío, ¿no? Entonces, debido a que este está más lleno, el fluido va a fluir hasta llenar el otro lado para que queden los dos a la misma altura, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver, esto se llama lo que es un manómetro, ¿verdad? Entonces, un manómetro, y el manómetro mide una diferencia de presión. Entonces, vemos que en el manómetro está, ¿no es cierto?, acoplado a esta sección transversal y a esta sección transversal de la tubería que conecta los dos recipientes, los dos reservorios. Y debido al flujo a través de esta tubería, vamos a tener que hay una diferencia de presión, ¿no? Entonces, esta diferencia de presión va a ser medida por el manómetro y puede ser registrada o medida con esta altura H, ¿no? Entonces, de igual manera vamos a tener parámetros físicos que podemos medir aquí. Podemos medir, ¿no es cierto?, la longitud de este tubo, la velocidad de flujo del fluido dentro de la tubería, el diámetro de esta tubería, igual la altura H, que es la diferencia de presión en el manómetro. Bueno, el tiempo tal vez que se demora en transcurrir, estamos sacando también la velocidad, ¿no? Entonces, todos estos son parámetros físicos que podemos nosotros medir en este experimento, en este laboratorio, y con estos parámetros físicos nosotros tratar de definir una ecuación, ¿no es cierto? Entonces, la longitud dividido para el tiempo, multiplicado por el diámetro, multiplicado por la presión, ¿no es cierto? Alguna ecuación que yo pueda utilizar estos parámetros y definir, este fluido tiene, ¿no es cierto?, 100 de viscosidad o tiene 1000 de viscosidad, ¿no es cierto? Sacar con esos parámetros, ¿no?